Bien, 8:30. Ya está con nosotros Arturo Torres, editor de Código Video, para hablar de este tema. Arturo, gracias por acompañarnos. Una noticia que nos llena de miedo y de vergüenza, y sobre todo que afecta la imagen del Ecuador afuera, que es estar en un top 10 no bueno, sino completamente negativo, dentro de los países con mayor tasa de criminalidad. Eh, ¿Por qué nos pasa esto? Buen día. Buen día, Milton. Buen día, Verónica. Creo que, bueno, me parece que también es importante, sobre todo, Milton, entender que estas dinámicas que pasaron desapercibidas durante tanto tiempo ahora, por un lado, es penoso ver que estamos en el mapa de los 10 países más afectados por el crimen global, crimen organizado a nivel global, pero por otro, también es importante recalcar que ya tenemos una radiografía, tenemos una fotografía, y sin embargo, lo que también se puede apreciar es que en este índice que nos trae y el informe del Observatorio del Crimen Organizado, hay dos partes, la una que tiene que ver con la resiliencia, es decir, cómo está respondiendo el Estado y la sociedad, y por otro lado, cómo ha avanzado el crimen organizado. Entonces se mezclan o se están matizando estas dos variables para decirnos perfectamente qué es lo que de alguna forma son puntales y cuáles son debilidades. Evidentemente que esta lógica de que Ecuador, después de México, Colombia y Paraguay, esos cuatro países latinoamericanos también están en el top 10 de la criminalidad global, y necesitamos tener y plantear el problema en un contexto en el cual ha habido, y la fatalidad, y esto me quería referir para el matiz, Milton, nuestra fatalidad es que estamos en medio de dos países productores de cocaína. El principal problema del Ecuador, la principal influencia que desencadena un sinnúmero de delitos conexos, sobre todo desde el año 2019, aunque el fenómeno viene desde mucho más atrás, es este encadenamiento, pero sobre todo la forma en la que se manifiestan estos delitos de manera violenta por los enfrentamientos de las bandas y evidentemente el aumento de la demanda de cocaína en Europa y el aumento de la producción de cocaína en Colombia. Entonces, esto es un factor que hay que sopesar más allá de que el Estado creo que ha dado en muchos casos palos de ciego para entender esta dinámica. Y es más, me sorprende mucho que el presidente ahora esté tratando de minimizar eso en foros internacionales. Claro, cuando le escuchamos al presidente decir lo que pasa es que el 90% de la violencia en el país es por un tema de enfrentamiento entre grupos delictivos. No creo que sea mentira, pero creo que la forma como lo dice es como justificándose lo que está ocurriendo. Entonces, allá ellos, y si es que hay víctimas colaterales, bueno, pues es parte de las guerras, pero yo no sé si esto alivia o exacerba, al margen de Creo que que sea o no verdad. Creo que exacerba porque minimiza el problema. O sea, el hecho de aceptar un problema no significa que tú seas el causante de ese problema directo. Pero ya cuando el gobierno llega al poder, cuando ya se hace cargo de la situación, ya tiene que empezar a responder por cómo estamos enfocando este tema. Y fíjate, Milton, que el problema de fondo de las cárceles, el problema que hemos visto en las cárceles que se vuelve como el centro de operaciones de las bandas delictivas y de los líderes sigue ahí intacto, o sea, no se ha podido controlar los espacios carcelarios, pese a que la asamblea anterior, el único, creo yo, una de las únicas buenas emprendimientos legales que hizo es aprobar una serie de leyes, entre esas la creación de les dio un nivel de ministerio a las prisiones. Sin embargo, y también se declara a las cárceles zonas de seguridad. ¿Para qué? Para que en esas zonas no se pueda transmitir ni puedan ellos tener comunicaciones, los detenidos. Sin embargo, han pasado cerca de 2 años y no hay inhibidores en las cárceles. ¿Cómo es posible esto? Entonces, ¿cuál es la respuesta que puede dar el gobierno frente a esta situación? Y como digo, más o menos el 80% de las operaciones criminales se planifican desde las cárceles. Lo que está pasando en las calles está directamente vinculado con las decisiones que toman los presos que tienen bastiones en las prisiones.
Ahora, Arturo, según parte del informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Ecuador se ha convertido en este país clave en el mercado internacional de drogas. ¿Qué tiene el Ecuador o qué no tiene para que todos los días veamos Puerto de Pozorja, Puerto de Guayaquil, captura de alijos de droga, Puerto de Amberes en Bélgica, captura de alijos de droga, Países Bajos, anteayer en Puerto de Valencia, en España, casi 2 toneladas en un contenedor de frutas? ¿Qué tenemos o qué no tenemos para ser tan atractivos para distribuir la droga al mundo? Sí, creo que el país se convirtió desde el año 2009 2000, con la ciudadanía universal. Ese es un hito, Milton, que hay que dejarlo o sea, bien sentado, porque eso permitió el ingreso de ciudadanos de todo el planeta acá, incluidas cadenas de crimen organizado, redes, y desde ahí, desde el 2009, es que se ubica el ingreso del primer albanés, que luego fue uno de los cabecillas de los que empezaron a enviar sostenidamente cocaína a Europa por el puerto de Guayaquil. Esta dinámica de dejar pasar, y ojo también, Milton, los principales capos del narcotráfico ecuatoriano se fueron gestando la última década. Hablo de Gerald, hablo de Telmo Castro, hablo del patrón Norero. Ellos fueron silenciosamente avanzando sin que nadie alerte nada cuando el único problema en el discurso era el microtráfico. No se reconocía que había un problema del narcotráfico. Sin embargo, cuando luego estos personajes cobran mucha más fuerza, este problema empieza a mostrarse en toda su magnitud y sobre todo la dinámica de los carteles de los Balcanes, que ahora mismo se disputan con los carteles mexicanos, digamos, la producción o el envío de la cocaína hacia diferentes destinos. Entonces tenemos representantes de 3 carteles que tienen alianzas tejidas con bandas y a su vez eso provoca la atomización de las bandas después del año 2020, que también se apunta en este informe, porque la atomización es la que a su vez genera la violencia, conjugado con el fenómeno de la pandemia, que provoca unos niveles de empobrecimiento en las zonas marginales del país y de las grandes ciudades donde están reclutados los jóvenes con el crimen organizado, en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas. O sea, estas variables están complementadas, están conectadas y no han sido abordadas ni entendidas por el gobierno en esta magnitud. Son las 8:38, estamos hablando con Arturo Torres, editor de Código Vidrio. Arturo, buenos días. Bueno, sobre este informe se menciona que la resiliencia estatal ha disminuido, dice, siendo la sociedad civil la única que ha mantenido su fuerza pese al embate de la criminalidad. Bueno, ¿qué podemos decir de las acciones del Estado, de lo que menciona este informe y también el papel de la sociedad civil en esto? Sí, la brecha entre el crecimiento del crimen organizado y la resiliencia, la respuesta del Estado y también de la sociedad se ha agrandado de una manera significativa. Es decir, cada vez el Estado responde menos a las acciones del crimen y esta gobernanza criminal está tomando control de más territorios. Eso es evidente, por ejemplo, lo que estamos viviendo las 2 o 3 últimas semanas en Guayaquil, ¿no es cierto? En diferentes barrios, ya esas zonas están prácticamente controladas por el crimen organizado, por las bandas que se disputan el territorio por el microtráfico. Entonces, el nivel de resiliencia también, o sea, la respuesta que ha dado el Estado, hay un ingrediente bien importante que tiene que ver con cómo el Estado ha sido permeado por operadores del crimen organizado. Esa es una de las alertas que da también el informe, junto con otra variable que dice el Estado y el gobierno se caracterizan por la poca transparencia. Estos 2 factores nos ayudan a entender por qué, por ejemplo, cuando se denuncia que hay corrupción en la Marina, que hay operadores de la Marina que están vinculados a las bandas, hay una reacción furibunda de esas instituciones que hacen espíritu de cuerpo, ¿no es cierto?, en lugar de iniciar procesos de depuración que hasta ahora no se conoce el nivel de depuración de la Marina, por ejemplo, Ok. que es la que realiza los controles en el mar. Todavía no se crea la unidad de asuntos internos. Se han hecho anuncios y sin embargo, el gobierno no sabemos qué está haciendo para depurar en realidad a Fuerzas Armadas y a la Marina de manera concreta. Así es, 20 vehículos Cobra 2 no solucionan la grave situación que estamos viviendo. Ayudan sí en algo,
hasta para disuadir, pero no solucionan. Y mientras todo esto que tú describes, Arturo, pasa, siguen aumentando los riesgos para el país. Ahora mismo se está hablando del famoso grupo delictivo Tren de Aragua de Venezuela. ¿Está o no está en el Ecuador? La policía dice, no hay evidencias, y de pronto sale un policía, un oficial, y dice, están radicados en Ambato y en Baños. Claro, lo que pasa es que una deficiencia también de las entidades de control es el contar con datos e información relevante, mapeada a nivel del territorio, contrastada de manera rigurosa, que es el esfuerzo que están haciendo estas organizaciones internacionales, que ojo, es la primera vez que esta institución que lleva a cabo el índice global del crimen organizado escoge Ecuador precisamente porque llama muchísimo la atención la forma en que despunta el crimen y todas estas actividades conexas. Es como que Ecuador se vuelve el laboratorio del crimen organizado en Latinoamérica, en la región y en el mundo. O sea, las cosas que están ocurriendo en Ecuador son inéditas, porque además un país pequeño que solamente era de tránsito, de pronto se convierte en país de distribución, de circulación, donde se hacen los grandes negocios. Manta es el gran business center del lavado de dinero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el lavado de dinero, con el lavado de activos? ¿Por qué no se apunta a las estructuras? Milton, ese es un tema que también se observa en este tema. O sea, no es solamente capturar cocaína, podemos capturar cientos, miles de toneladas, y eso es lo que hace el presidente, es Ese es el hablarnos de... enfoque del discurso. En las Naciones Unidas dijo, hemos capturado 500 toneladas y pico de... Ya, ok, sí, bien, bravo que se capture cocaína, pero a los que trafican esa cocaína, a los jefes que ordenan el tráfico de esa cocaína, eso es lo importante. 38 cabecillas de grupos de delincuencia organizada identificados en el distrito Nueva Prosperina, en un distrito pequeño, imagínate, parte de la zona 8. ¿Dónde estamos? O sea, esa es una deuda enorme que tiene el gobierno, porque esas alertas no son de hoy. O sea, el diagnóstico, Milton, lo hemos hecho desde la prensa desde hace mucho tiempo, Así sobre es. por qué no se captura a los cabecillas de las organizaciones, a sus relaciones con el sector político y económico. Hay un problema grave de lavado en las cooperativas, Milton, ese es otro tema que es importante, de las pequeñas cooperativas. O sea, el lavado de activos está permeando diferentes espacios de la economía formal, y hay esta interrelación entre lo formal y lo informal, y se aprovechan de las debilidades, por ejemplo, de la UAFE, que nadie sabe bien el papel que cuenta o que tiene para filtrar y para informar adecuadamente sobre todos los sospechosos de lavado de activos, porque eso es también una de las alertas del informe. Bien, 8:43, se nos acabó el tiempo. Arturo, gracias como siempre por aportar a este programa. Un abrazo. Un abrazo, Milton, un abrazo, Vero, que les vaya muy bien. Gracias, Arturo.